Dios. Dios, mente universal, energía, fuerza, lo absoluto, lo desconocido. Estos y muchos otros términos son los pronunciados por aquellos que, por medio del aspecto forma, buscan al morador de la forma que no han podido hallar aún. Este fracaso se debe a limitaciones del cerebro físico y a la falta de desarrollo del mecanismo por el cual se puede conocer lo espiritual y oportunamente establecer contacto con el morador. Lo que el científico denomina energía, el religioso lo llama Dios, siendo ambos lo mismo, el propósito manifestado en materia física de esa gran entidad externa al sistema. La naturaleza constituye la aparición del cuerpo físico del Logos, y las leyes de la naturaleza rigen los procesos naturales de ese cuerpo. La vida de Dios, su energía y vitalidad se encuentran en cada átomo manifestado, su esencia mora en todas las formas. A esto lo llamamos espíritu, aunque él en sí es distinto a esas formas, así como el hombre sabe que él no es sus cuerpos. Sabe que es voluntad y propósito, y a medida que evoluciona, ese propósito y voluntad se hacen más conscientemente definidos. Lo mismo le ocurre al Logos planetario y al Logos solar. Habitan dentro, pero se encuentran fuera del esquema planetario o del sistema solar. Solo cuando el hombre se comprende a sí mismo, puede llegar a comprender el sumum denominado Dios. Dios trascendente existe eternamente aunque solo pueda ser visto, conocido y encarado correctamente por Dios inmanente en el individuo, en los grupos y en las naciones, en las organizaciones y en la religión, en toda la humanidad y en la vida planetaria misma. Al tratar de describir al ser puro o Dios, y en el esfuerzo por llegar a comprender la naturaleza de la divinidad, se haya desarrollado la fórmula de la negación. Dios no es eso, Dios no es aquello, Dios no es nada, Dios no es ni tiempo ni espacio, Dios no es sensación o pensamiento, Dios no es forma ni sustancia. Dios simplemente es. El problema de Dios. Se establecerá la realidad de Dios y terminarán las dudas de los hombres respecto a esto. Dios no será un Dios nacional o racial, ni cristiano, hindú o budista, tampoco una ficción de la imaginación creadora del hombre o una extensión de su propia conciencia, sino una deidad con vida esencial, suma total de todas las energías. Un Dios verdaderamente trascendente, al mismo tiempo, realmente inmanente. Un Dios tan grandioso que los cielos lo proclaman, y tan íntimo que hasta el niño más humilde puede reconocerlo. Dios puede ser visto y conocido por medio del ojo interno de la visión, sin embargo, Dios puede ser visto aunque el hombre ocupe un cuerpo. La deidad no puede ser vista con el ojo físico, aunque en todas partes existen señales de la divinidad. Podemos desarrollar y utilizar el ojo que permitirá a su poseedor ver a Dios actuando en el aspecto interno de la vida, dentro de sí mismo y de todas las formas, porque, cuando tu ojo es uno, todo tu cuerpo está lleno de luz. En esa luz veremos la luz y así veremos a Dios. Explicar adecuadamente el maravilloso destino del reino humano está más allá de mi poder o de la capacidad de cualquier pluma humana, no importa cuán grande sea la realización del hombre y su respuesta a la belleza del mundo de Dios, la divinidad tiene que ser vivida, expresada y manifestada para poder ser comprendida. Dios tiene que ser amado, conocido y revelado dentro del corazón y el cerebro humanos, para poder ser captado intelectualmente. Hemos hablado de Dios en término de persona y hemos empleado los pronombres él y el posesivo. Debemos inferir de esto que nos referimos a una prodigiosa personalidad denominada Dios, por lo tanto, ¿pertenecemos a esa escuela de pensamiento llamada antropomórfica? La enseñanza budista no reconoce a un Dios ni a una persona. Por consiguiente, desde nuestro punto de vista y acercamiento,
¿Es erróneo o correcto? Únicamente cuando se comprenda al hombre como una expresión divina, en tiempo y espacio, podrá ser revelado este misterio. Ambas escuelas de pensamiento son correctas y de ninguna manera se contradicen. En su síntesis y fusión, la verdad, tal como realmente es, puede comenzar, aunque en forma tenue, a aparecer. Existe un Dios trascendente que, habiendo compenetrado todo el universo con un fragmento de sí mismo, puede todavía decir, yo permanezco. Existe un Dios inmanente cuya vida es el origen de toda actividad, inteligencia, crecimiento y atracción de todas las formas en todos los reinos de la naturaleza. Similarmente, existe en cada ser humano un alma trascendente que, cuando ha iniciado y terminado su ciclo de vida en la Tierra y ha ocurrido el periodo de manifestación, se convierte nuevamente en lo inmanifestado y en lo amorfo, y también puede decir, yo permanezco. Cuando se manifiesta y toma forma, la única manera que la mente y el cerebro humanos pueden expresar su reconocimiento de la vida divina condicionante, es hablar en términos de persona y de individualidad. Por eso hablamos de Dios como una persona, de su voluntad, de su naturaleza y su forma. Sin embargo, detrás del universo manifestado permanece el sin forma, aquel que no es un individuo ni está limitado por existencia individualizada. Por lo tanto, el budista tiene razón cuando acentúa la naturaleza no individualizada de la deidad y se niega a personalizar a la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la teología cristiana, personificando, como lo hacen en las triplicidades de todas las teologías, se convierten también en el uno cuando ha terminado el periodo de manifestación. Permanecen como uno, con la cualidad y vida intactas e indiferenciadas, tal como son en la manifestación. La analogía de esto la tenemos cuando muere un hombre. Aparecen sus tres aspectos, mente o voluntad, emoción o amor, apariencia física. Entonces la persona no existe. Sin embargo, si acepta el hecho de la inmortalidad, el ser consciente permanece, su cualidad, propósito y vida están unidos con su alma mortal. La forma externa, con sus diferenciaciones en una Trinidad manifestada, ha desaparecido, nunca volverá exactamente en la misma forma o expresión, en tiempo y espacio. La interacción del alma y de la mente produce el universo manifestado, con todo lo que contiene. Cuando persiste esa interacción, ya sea en Dios o en el hombre, empleando términos de origen humano, ¿de qué otra manera se podría hablar con propiedad, que, por lo tanto, limitan, porque tal es nuestra actual etapa de iluminación, o, debería decirse etapa de oscuridad? Así desarrolla la idea de la individualidad, de la personalidad y de la forma. Cuando cesa la interacción y termina la manifestación, sus términos ya no son apropiados ni tienen significado. Sin embargo, persiste el ser imperecedero, sea Dios u hombre. Por eso la mente humana mantiene el concepto sustentado por el gran maestro de Oriente, el Buda, el de la deidad trascendente, separada de la triplicidad, dualidad y multiplicidad de la manifestación. Solo existe vida amorfa, sin individualidad y desconocida. En la enseñanza occidental que ha formulado y conservado el Cristo, persiste el concepto de Dios inmanente, Dios en otro y en todas las formas. En la síntesis de las enseñanzas de Oriente y Occidente y en la fusión de estas dos grandes escuelas de pensamiento, puede presentirse algo de este todo superlativo, meramente presentido, pero no conocido. Una de las cosas más difíciles de ser comprendidas e interpretadas por el hombre común reflexivo, son los procesos destructivos de lo que él, a falta de mejor término, llama la voluntad de Dios. Este es uno de los resultados, ni solo uno, de una civilización puramente materialista, que ha puesto todo su énfasis sobre la experiencia del aspecto forma y considera al bienestar físico y la comodidad física, más las posesiones materiales, como la verdadera meta de todo esfuerzo humano. Sobre estas ampliamente difundidas actitudes y reacciones,
se concentrará la nueva y entrante luz, a medida que la luz revela la realidad, el mundo de los fenómenos y el mundo de los valores espirituales entrarán en una directa y mejor relación. Los credos orientales han puesto de relieve siempre a Dios inmanente, radicado en lo más profundo del corazón humano, más cerca que las manos y los pies, el yo, el uno, el Atma, más pequeño que lo pequeño y, sin embargo, omniabarcante. Los occidentales han presentado a Dios trascendente, fuera de su universo, como observador. Dios trascendente condicionó ante todo el concepto humano de la deidad, pues la acción de este Dios trascendente apareció en los procesos de la naturaleza. Luego, en la dispensación judía, Dios apareció como el Jehová tribal, como el alma, más bien desagradable, de una nación. Después Dios fue considerado como el hombre perfecto, el divino hombre Dios que caminó sobre la tierra en la persona del Cristo. Hoy se pone el énfasis sobre el Dios inmanente en todo ser humano y en toda forma creada. En la actualidad la Iglesia tendrá que exponer una síntesis de estas dos ideas que han sido resumidas por Sri Krishna en el Bhagavad Gita: habiendo compenetrado el entero universo con un fragmento de mí mismo, yo permanezco. Dios más grande que todo lo creado y, sin embargo, Dios presente en la parte, Dios trascendente garantiza el plan de nuestro mundo y constituye el propósito que condiciona todas las vidas, desde el más diminuto átomo, pasando por todos los reinos de la naturaleza, hasta llegar al hombre. Lentamente va despertando la incipiente conciencia de la humanidad a la gran verdad paralela de Dios inmanente, que divinamente compenetra todas las formas e internamente condiciona todos los reinos de la naturaleza, expresa la divinidad ingénita a través de los seres humanos. Existe una creciente y progresiva creencia de que Cristo está en nosotros, como lo estuvo en el Maestro Jesús, creencia que alterará los asuntos del mundo y la actitud del género humano hacia la vida. Referencias: Tratado sobre Fuego Cósmico, 215-889. Tratado sobre Magia Blanca, 34. Espejismo, Glamour, un problema mundial, 128-186. Tratado sobre los 7 rayos, tomo segundo, 154/155, 184/185. Tratado sobre los 7 rayos, tomo primero, 248. Tratado sobre los 7 rayos, tomo quinto, 532. La reaparición de Cristo, 125/126. La exteriorización de la jerarquía, 489. Djwal Khul, maestro tibetano.